La pequeña y modesta casa de empeños se encontraba tranquilamente en la esquina de una calle tranquila. Su desgastado cartel de madera crujió levemente mientras se balanceaba con la suave brisa de la tarde. Desde fuera parecía simplemente otra reliquia olvidada del tiempo, que se integraba perfectamente al ritmo lento de la ciudad. Pero en el interior la historia era totalmente distinta. Cuando la puerta se abrió con un crujido, se escuchó un delicado timbre que rompió el silencio absoluto que reinaba en el interior. La tienda olía a madera vieja y latón pulido, una mezcla de historia y nostalgia. Los estantes cubrían las paredes, cada uno cubierto de capas de polvo y recuerdos. Baratijas, relojes antiguos y tesoros olvidados se encontraban en un peso silencioso. Cada artículo contenía una historia y cada objeto susurraba un pasado ya desaparecido. Detrás del mostrador, una mujer mayor llamada Margaret estaba sentada con silenciosa paciencia, mientras sus dedos pulían suavemente un relicario de plata. Ella había sido dueña de este lugar durante décadas, observando cómo los rostros iban y venían mientras las vidas se cruzaban dentro de estas paredes. Con el tiempo, había desarrollado un don, la capacidad de sentir por qué alguien había entrado por su puerta. Ya fuera por desesperación, sentimentalismo o simple curiosidad, ella lo sabía. Y cuando el soldado entró, ella supo que los agudos y conocedores ojos de Margaret se posaron inmediatamente en él. Su uniforme, aunque perfectamente planchado, se había descolorido por los años de uso. Su postura soportaba el peso de cargas no dichas, sus ojos cansados revelaban más que cualquier palabra jamás podría. Dudó en el umbral, como si entrar exigiera más coraje del que le quedaba. Margaret dejó el relicario en la mesa. Este no era un cliente más. Este era un hombre con una historia. Eric dio un paso adelante y sus botas rozaron el suelo de madera. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, algo desgastado por el tiempo. Con manos cuidadosas, lo colocó sobre el mostrador, un metal militar deslustrado. Su superficie, una vez brillante, se había apagado con el paso de los años, pero el peso que soportaba era inconmensurable. La mirada de Margaret pasó del metal al hombre que estaba frente a ella. Ella notó cómo sus dedos se demoraban en el borde, reacios, casi doloridos. Esto no fue solo una transacción. Fue un momento de ajuste de cuentas. ¿Cuánto puedo obtener por esto? La voz de Eric era baja, distante, casi como si se estuviera obligando a pronunciar las palabras. Margaret recogió el metal y lo giró suavemente en la palma de su mano. No era solo metal. Fue historia. Sacrificio. Una parte profundamente personal de la vida de alguien. Ella lo miró. Su voz suave pero firme. ¿Estás seguro que deseas vender esto? Eric vaciló y apretó la mandíbula. Necesito el dinero, admitió. Pero había algo en su tono. Una exención apenas existe. Y Margaret lo oyó. La incertidumbre, el dolor. Ella lo estudió por un largo momento. No se trataba solo de dinero. Había algo más profundo. Pero ella sabía que no debía presionar demasiado. Con un suspiro, colocó el metal nuevamente sobre el mostrador, apoyando los dedos ligeramente sobre él, dándole tiempo. Déjame mirar más de cerca, dijo. Levantó de nuevo el metal y lo examinó más detalladamente. El peso era más que solo físico. El diseño era familiar, el tipo de honor que no se otorga a la ligera. Sus bordes estaban desgastados, su superficie rayada, pero aún irradiaba dignidad. Y entonces sus ojos captaron algo. Un leve grabado en la parte posterior. 3 letras simples. JRW. Margaret frunció el ceño. Algo en esas iniciales tiró de un recuerdo lejano y profundamente enterrado. Ella miró a Eric, cuya mirada estaba fija en el mostrador y sus manos apretadas en puños a los costados. Su respiración era lenta y mesurada, como si se estuviera preparando. Estas iniciales, dijo con cuidado. JRW. ¿A quién pertenecen? La mandíbula de Eric se tensó.
Sus ojos se dirigieron al metal antes de desviarse rápidamente. Cuando habló, su voz era más tranquila. Pertenecía a mi abuelo. Margaret no respondió de inmediato. A lo largo de los años, había visto a mucha gente entrar a su tienda. Algunos desesperados, otros destrozados, algunos simplemente dejando atrás el pasado. Pero esto era diferente. Había algo en la manera en que Eric no podía sostener su mirada. Había algo en la forma en que sus dedos se movían, como si resistiera el impulso de recuperar el metal. Es un gran honor, dijo finalmente, pasando los dedos sobre el metal. No se ven estas cosas a menudo. Eric tragó saliva. Lo sé. Margaret lo estudió y luego colocó suavemente el metal entre ellos. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz era suave. Dime, hijo, ¿por qué vendes esto realmente? Eric miró hacia otro lado, mientras su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas y controladas. Durante un largo instante el silencio se prolongó entre ellos. Entonces, en un susurro apenas profundo, respondió, no tengo elección. Margaret no dijo nada y permitió que el silencio persistiera. No estaba vacío. Era pesado, lleno de todo lo no dicho. Los dedos de Eric se curvaron formando un puño y sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, como si exhalara una carga demasiado grande para soportar, finalmente habló. Serví durante 8 años y fui enviado 3 veces. He visto cosas que nunca podré olvidar, cosas de las que no hablo. Su voz era firme pero distante, como la de un hombre que contaba un sueño que parecía demasiado real. Miró la medalla. Esto perteneció a mi abuelo, James Robert Walker. Luchó en la Segunda Guerra Mundial. Un héroe, decían, pero para él la guerra no se trataba de medallas ni reconocimiento. Se trataba de sobrevivir, de asegurarse de que el hombre que estaba a tu lado llegara a casa. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en los labios de Eric y desapareció tan rápido como apareció. Cuando era niño, nunca me contaban historias sobre la guerra. En cambio, me enseñó a pescar, a arreglar un camión viejo y a defender lo que es correcto. Eric tragó saliva con fuerza. Él es la razón por la que me alisté. Quería hacerlo sentir orgulloso. Margaret ahora vio. El peso que llevaba no estaba solo en sus hombros. Estaba en su corazón. Falleció hace unos años. La voz de Eric bajó más. Le prometí que conservaría este metal para siempre. Él dudó y la vergüenza se apoderó de su expresión. Pero la vida no se preocupa por las promesas. Su voz se quebró. Perdí mi trabajo. Las facturas seguían acumulándose. Hice todo lo que pude. Trabajos ocasionales, cualquier cosa. Pero no fue suficiente. El alquiler vence la semana que viene y ni siquiera tengo suficiente para comprar alimentos. Soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. Así que aquí estoy vendiendo lo único que me queda de él. A Margaret le dolía el corazón. Ella había escuchado innumerables historias de dificultades antes, pero esto la hacía sentir diferente. Ella miró el metal y sus dedos rozaron su superficie. Y entonces algo cambió en su expresión. Una decisión tomada. Eric, dijo en voz baja, alzando la mirada para encontrarse con la de él. La historia de tu abuelo aún no ha terminado. Sin decir nada más, desapareció en la trastienda. Eric la observaba, con la confusión reflejada en su rostro. Cuando Margaret regresó, traía una pequeña caja desgastada. La colocó con cuidado sobre el mostrador y levantó la tapa. Dentro había una fotografía en blanco y negro, con los bordes curvados por el tiempo. La cogió y se la giró. El hombre de uniforme se parecía a Eric. Eric contuvo la respiración. ¿Cómo lo conoces? Margaret sonrió, su voz apenas por encima de un susurro. Porque tu abuelo me salvó la vida. Y con eso, se desató una historia de valentía, sacrificio y una deuda finalmente saldada. Algunos momentos nos cambian para siempre. Y este era uno de ellos. Continuará en la segunda parte.